Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta tercera conferencia del ciclo Florence Nightingale, Origen de la Enfermería Contemporánea. Hoy además es un día especial porque hoy nuestra querida Florence cumpliría 206 años, o sea que estamos de festividad en el gremio, en el colectivo de enfermería. Bueno, esta tercera conferencia, que lleva por título La sociedad de la época victoriana, corre a cargo de Socorro Suárez Lafuente, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, especializada en literatura de lengua inglesa y estudios de las mujeres. En la actualidad, además, es vicepresidenta del Ateneo Jovellanos. Esta charla se enmarca en esta cultura y los valores de la época del siglo XIX, la época en la que nuestra Florence pues, se tuvo que desarrollar como mujer y como profesional también de los cuidados. Después de esta tercera conferencia, la semana que viene, finalizaremos el ciclo. Ya sabéis que hemos tenido dos conferencias previas, la primera sobre la biografía de Florence Nightingale, la segunda sobre los cuidados en la época antigua, en la época medieval concretamente, y la cuarta, que cierra el ciclo la semana que viene, el martes 19, sobre las Florence del siglo XXI, es decir, la continuación del legado de Florence Nightingale dentro de los cuidados profesionales. Y yo creo que sin más, Socorro, bueno, adelante. Muchas gracias. Uy. Ahora se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, voy a intentar resumir en una hora pues el siglo XIX inglés, y eso es prácticamente una imposibilidad física, porque es un siglo no solamente que pasaron muchas cosas, en todos los siglos pasan muchas cosas, pero en el XIX también, pero es que hay muchísimos estudios, mucha investigación hecha, y cada semana, por no decir cada día, pues salen nuevos nombres de los archivos, nuevas explicaciones de lo que fue el siglo, con lo cual voy a centrarme en unos pocos temas y para que tengan una idea general de qué fue lo que vivió Florence Nightingale en su vida, es decir, por qué fue capaz de existir y de trabajar una Florence Nightingale. Y claro, hay dos fechas que me parecía que tenían que conocer, que son las que están aquí. Una es las de la propia Nightingale, que nació en el 20 y murió en 1910. Como ven, vivió una vida larga y provechosa. Y la de la reina Victoria, que llegó al reinado en 1837 y murió en 1901. O sea que más o menos las dos llevan la misma marcha, pero bueno, Queen Victoria ya era una moza cuando llegó al trono. Hay una otra fecha muy importante, que es 1851, que es como el inicio de la época dorada del victorianismo, porque bueno, la reina Victoria fue tan importante que da nombre a una era histórica que se reconoce como tal en los libros de historia. Pero el momento álgido es este de 1851, con la Exposición Universal que se celebró en Londres y con el Palacio de Cristal, que bueno, la foto no es muy buena, pero se dan una idea de lo que suponía. Era un palacio hecho con hierro y cristal nada más, que era el ejemplo, claro, de la Revolución Industrial, que es el otro gran evento del siglo XIX, y era demostrar qué se podía hacer con estas dos materias. En este
Crystal Palace o Palacio de Cristal, pues estaban representados todos los países de lo que poco a poco se iba convirtiendo en el imperio inglés. Por desgracia, el palacio se incendió en 1936 y a mí me queda siempre la duda, por muchas fotos que haya, de cómo sería. Debía de ser una cosa impresionante, porque además hay en muchas novelas, en mucha literatura, se recoge la impresión que causaba, ¿no? Esta exhibición de poder del victorianismo, O sea, que recuerden esta fecha. En la época victoriana o en el siglo XIX es el siglo de la segunda fase de la Revolución Industrial, que había empezado casi un siglo antes. La primera fase es la que tiene la madera como elemento, ¿no?, de calorífico. En la segunda fase ya se reemplaza por el carbón, y eso va a suponer una gran revolución. Va a permitir alcanzar unas temperaturas que van a dar pues ya lugar a las grandes maquinarias, a los altos hornos, etcétera, etcétera. Con lo cual se va a necesitar, y lo construyen, todo tipo de carreteras, casi las carreteras fundamentales que hay hoy en día en Gran Bretaña, carreteras, canales para transportar la maquinaria y para transportar la materia prima, etcétera, etcétera. O sea que los medios o las vías de comunicación se desarrollan muchísimo también en el siglo XIX, y es el siglo del auge del ferrocarril. O sea que solamente con esas 4 ideas ya tendríamos para discutir, para explicar y para entender lo que fue el siglo, ¿no? Claro, producto de todo esto son las grandes fortunas empresariales que se llegan a reunir en ese momento. Claro, el hecho de que la industria y las grandes fortunas industriales se desarrollen supone que los aristócratas, que lo único que tenían eran pues mansiones y praderías y un buen apellido, claro, tengan que buscar un acomodo. Y entonces es la época en que se funde los aristócratas, los grandes apellidos empobrecidos, con los ricos empresarios que no tienen apellido. Entonces se buscan pues ricas herederas para para sobrevivir también. Y ahí les puse, claro, esto aparece en literatura continuamente, pero hay una novela muy buena que, aunque sea de 1969, merece la pena leer porque está centrada en el siglo XIX, muy centrada también en esta búsqueda, ¿no?, de la persona adecuada para hacer un buen matrimonio, y además hay referencias a todos los cambios que se están dando. Está también, claro, os la puse, Jane Eyre, ¿no?, de Charlotte Bronte, donde tenemos el aristócrata, ¿no?, que va a buscar a América, a una heredera de estas plantaciones de algodón, de azúcar, de café, etcétera, etcétera. A la vez hay una consolidación a lo largo del siglo de la clase media. La clase media ya había empezado de una manera muy tenue, pero ya había empezado en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se consolida la burguesía. Y además, pues hay, lo veremos dentro de un momento, pero a finales de siglo, el reconocimiento oficial de la clase trabajadora. Es decir, que trabajadores obviamente los hubo siempre, ¿no?, pero se reconoce con una ley que hay una clase que se dedica efectivamente a trabajar. Es una época, como se pueden imaginar, de lucha política y lucha social. Hay gente que quiere cambios y otros que no, que están muy bien anclados en ese momento dulce de lo que están haciendo. Está la riqueza que se deriva de la revolución industrial, pero están muchas personas que no tienen acceso a esa riqueza. O sea que hay una polarización muy clara.
Por otra parte, tenemos la sociedad empresarial pues buscando materias primas por el mundo y buscando mercados para sus productos manufacturados. Eso supone que, claro, va a haber muchas, lo veremos también dentro de un momento, muchas guerras imperiales, y quienes sufren esas guerras, claro, tampoco están de acuerdo con este resurgir económico de Inglaterra, porque, claro, están sufriendo la guerra, con lo cual la miseria, las hambrunas también, y luego, sobre todo, la disolución del modo de vida y la disolución de muchos idiomas y la disolución de muchas culturas que se van a dar a lo largo del mundo en el siglo XIX por causa del imperio que está la reina Victoria afirmando en ese momento. Esta dicotomía que vemos en el siglo XIX inglés, pues se extiende también a las ciudades y el mundo rural. Las ciudades industriales, que si miran el mapa van de Londres hacia el norte, están en movimiento continuamente, cada vez hay más gente en las ciudades, hay más posibilidades, mientras que hay un mundo rural que está muy estancado. Y eso hay una novela estupenda que está aquí, la de Elizabeth Gaskell, que es Norte y Sur. Y ese norte y sur que ella describe fenomenalmente en 1855, pues casi que se puede todavía rastrear hoy en día, por eso es una novela muy interesante. Luego están pues los muy pobres, los trabajadores en sus guetos y los ricos en sus mansiones. Y claro, dentro de las mansiones están el famoso downstairs y upstairs que vemos en las series, ¿no? Es decir, que incluso en las mansiones tenemos gente de primera y gente de segunda. La dicotomía granjeros-trabajadores en las fábricas, claro, también sufre muchos vaivenes, pues dependiendo de los momentos de guerra y paz, ambos son necesarios, evidentemente, no tanto las fábricas como las granjas, pero hay diferencias según que se acumule en las fábricas los productos manufacturados o que falte la materia prima, y claro, cuando no hay trabajo, pues los trabajadores no cobran, con lo cual hay hambruna. En 2 semanas que esté una fábrica parada, pues ya hay un barrio entero que va a pasar hambre. Otras veces están las ciudades, diríamos que bien económicamente, pero en el campo pues está porque haya una mala cosecha o por muchas circunstancias que no vienen ahora al caso, pero entonces emigran hacia las ciudades muchos de estos campesinos. Esto a lo largo de todo el siglo con idas y venidas. Esto va fluctuando de unos momentos a otros. Luego están el final de las guerras napoleónicas en 1815, que es la batalla de Waterloo. Claro, después de esas guerras quedan muchos soldados también sin trabajo. Y como no tienen tampoco acomodo, pues lo mismo, ¿no? Están pues mendigando y robando y dispersos por todo estamos hablando de Inglaterra, por todo el país. También sucede lo mismo en la Europa continental. Fue una época de muchas guerras en el exterior. En Inglaterra no va a haber guerras en su terreno pues hasta que se ve amenazada por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, las guerras era algo que sucedía en algún sitio, pero no en su casa. Estas guerras son sobre todo guerras en Asia y en África, porque es donde Inglaterra está intentando y consiguiendo consolidar el imperio. Es por mencionar unas pocas, porque es todos los siglos de guerras, ¿no? De hecho, hay un libro
por ahí que dice las guerras de Victoria, y en cada página es tal guerra, tal otra, ¿no? Que los ingleses van y luchan, los ingleses ganan, y se pasa a la página siguiente, ¿no? En tal otra guerra los ingleses luchan, los ingleses ganan, porque claro, las ganan todas porque cada vez están en mejores condiciones y de una manera, o sea, un poder mucho mayor que lo de los cualquiera, de los otros países. Fijaros, bueno, la guerra de Crimea, que nos es fundamental para entender la figura de Florence Nightingale, la guerra contra los zulúes, las guerras de los Boers, las diferentes guerras en India, las guerras del opio en China, etcétera, etcétera, etcétera. Es también la época, voy rápido porque en fin, son más bien ideas, ¿no? Que luego cada una podríamos hablar de ella de largo y tendido, pero es que es también la época en que se promueven las leyes antiesclavistas. Se crean los estados libres de Sierra Leona, lo tienen aquí al final en la diapositiva, de Sierra Leona y de Liberia a lo largo del 19. Bueno, se crean, es decir, se construyen de una manera rápida poblados para traer, y se traen en barcos aquellos esclavos emancipados que quisieron venir desde América. Lo que pasa es que, claro, llegan a Sierra Leona, a Liberia, los dejan ahí y se desentienden. Y entonces, claro, la historia de estos países empiezan como lugares libres, pero bueno, daría también mucho que hablar porque tienen un montón de problemas. Otra de las razones que se aduce para bueno, había gente antiesclavista, sin lugar a dudas, pero sin duda otro problema de que no fue excesivamente difícil desde un punto de vista político aprobar estas leyes es porque África empezaba a ser importante como espacio para toda la materia prima. Entonces se necesitaba mano de obra ya en la propia África, pues para las minas, para construir carreteras, para abrir espacio en las selvas, etcétera, etcétera. El caso es que las crisis económicas que resultan pues, del momento en que se luchan estas guerras, también lo que os decía de acumulación a veces de productos manufacturados, con lo cual las fábricas ya no producen durante una temporada. Hay nuevas máquinas continuamente, es una época ya desde el siglo XVIII, desde que se inició la Real Sociedad de Londres, donde tienen lo que hoy llamaríamos think tanks, gente pensando, pues ya desde el 18 hay inventos continuamente, nuevas máquinas. ¿Qué pasa con las nuevas máquinas? Pues que quitan puestos de trabajo, con lo cual esto nos suena conocido, ¿no? Pero el ludismo, los luditas, es el primer movimiento de gente que dice no queremos nuevas máquinas, porque perdemos trabajo. No ganan, se mantiene el movimiento como unos 10, 12 años y luego ya se subsume y sale, pues hoy en día con la inteligencia artificial estamos viviendo un momento también de ludismo, ¿no? Pero en fin, con estas, los luditas dan mucho la lata en Inglaterra, es decir, hay manifestaciones, van a las fábricas a ver si consiguen movilizar a los trabajadores y hay disturbios callejeros y hay revoluciones, mucho decir, movimientos, con lo cual se crea la policía metropolitana, y esto es muy importante, porque antes pues no había esa necesidad, había quien tenía, pues más o menos poder y lo ejercía, pero no había una policía como tal. Hay una policía metropolitana que se crea ya en 1829,
Porque, claro, entre otras cosas, todavía no estaban las ciudades iluminadas, con lo cual eran, bueno, relativamente peligrosas. Hombre, el siglo XIX es la época de Jack el Destripador, ¿no? El victorianismo, eso tampoco, que eso sería otro tema también interesantísimo. Pero bueno, Londres va a ser la primera ciudad iluminada y data de 1807, pero van a pasar muchas décadas antes de que otras ciudades consigan el grado de iluminación que tienen en Londres. Bueno, pues con todo esto, y antes de llegar a la propia reina Victoria, de recordar 1837, pues sucede que no hay tampoco reyes muy inteligentes en esa época, ni muy efectivos. Claro, esto habría que ir ya bastante atrás, a principios, bueno, de hecho a finales del siglo XVII, cuando Inglaterra se queda sin reyes, no hay más genealogía. Y entonces invitan a la casa de Orange, que son holandeses, a que vengan a Inglaterra a mandar. También se llegan a extinguir, que es una historia increíble, pero bueno, en 3 generaciones muy breves, en unos 40 años también se extinguen, y entonces llaman a la casa de Hannover, que es alemana, y es la que sigue hoy en día vigente. Lo que pasa que después de la Primera Guerra Mundial, pues lo cambiaron a Windsor, ¿no? Porque lo de Hannover era demasiado alemán, para su gusto. Bueno, pues llegan los primeros reyes de Hannover, que son los Jorges, primero, segundo, tercero y cuarto, hasta que el cuarto ya no tiene tampoco descendencia, y es cuando llaman a Victoria, que era una sobrina que no estaba preparada, no la habían preparado para ser reina. Esto es muy curioso también, porque tenemos 3 reinas importantes en Inglaterra y ninguna iba a ser reina. La primera es Isabel I, que también llega de casualidad porque se le mueren todas las hermanas, hermano, ya no hay nada más que queda esta mujer, Isabel. Y luego es una reina tan eficaz, vamos a decirlo así, que es que da nombre a la época isabelina. La segunda es Victoria, que estaba, si recordáis, hay películas donde se la ve en el columpio, toda feliz, cuando llegan a decirle que, oye, que vas a ser reina. Uy, ¿no? Pues reina Victoria, se va a dar también nombre a toda una época. Y luego nuestra Isabel reciente, la que se murió hace poco, que tampoco iba a ser reina, porque iba a ser su tío, luego su padre. Bueno, el caso es que las 3 grandes reinas, yo creo que esto daría que pensar, porque vamos a ver, las 3 más eficaces de la época, y ninguna estaba preparada para ser reina, o sea que los reyes se debieran de pensarlo 2 veces. Bueno, el caso es que como estos reyes de Hannover llegaron a Inglaterra, no sabían inglés, ni se preocuparon de aprenderlo, pues fijaros qué casualidad, hubo que buscarles un primer ministro. Y entonces, sin contar con ello, Inglaterra se ve en pleno siglo, ya XVIII, porque esto es finales ya del XVIII, con una monarquía constitucional. Aquí les puse algunos de los primeros ministros, que eran quienes mandaban. Los reyes estaban ahí, en fin, para ser reyes, pero nada más. Están los Pitt, Peel, Walpole, que son todos, en la historia de Inglaterra, son primeros ministros importantísimos. Y como habréis visto la serie de la Reina Victoria, pues ya visteis lo importante que eran estos primeros ministros ahí también. Claro, a todo esto tenemos que sumar, no voy a entrar en lo que hacen los primeros ministros porque ya no tenemos tiempo, pero a todo esto tenemos que sumar que otro de los problemas era el religioso, que no era ninguna broma. Desde Enrique VIII había una religión propia, con la cabeza
visible, el papa de la Iglesia anglicana, por decirlo así, era precisamente el rey. Dentro de la Iglesia anglicana hay una iglesia baja y una iglesia alta, con lo cual también ahí hay diversidad de opiniones. Y luego, como eran anglicanos desgajados por orden de Enrique VIII, allá por el siglo XVI, del Vaticano, pues hay luchas con el Vaticano también continuamente. Y esto tuvo mucho que ver en el siglo XIX también en la política, Quizá algún año de estos tengamos la oportunidad y el tiempo de ver todo esto. Bueno, el caso es que tenemos todas estas cosas sucediendo en el país, por supuesto imbricándose unas en otras, y luego pues al pueblo, trabajadores y campesinos sin derecho al voto. Solamente podía votar para el Parlamento. Hay dos parlamentos, el Parlamento alto y el bajo, el de la clase aristocrática y el que empezó con la guerra civil inglesa del siglo XVII, que es la clase baja, pero esa clase baja, por supuesto, no es la clase trabajadora todavía. Solamente vota el cabeza de familia y solamente vota a partir de una cantidad de las rentas, no de lo que pudieran ganar, sino de lo que tenían, lo que les rentaba al año, con lo cual votaba muy poca gente. Hay una primera reforma electoral en 1812. Ahí puse la primera ley de reforma del 48, pero hay previamente una en el 12, pero todavía, pueden votar algunos más, pero muy pocos. ¿Qué sucede con todo esto? Que claro, empieza la gente pues a pensar y a moverse, ¿no? Los trabajadores, que eran los pobres, y las personas sometidas, que eran las mujeres, pues se empiezan a organizar. Los trabajadores empiezan a organizarse en lo que van a ser a final de siglo ya sindicatos, y las mujeres pues empiezan a andar hacia lo que va a ser a final de siglo el sufragismo. Aquí tenéis la declaración de Seneca Falls de 1848. Seneca Falls es un pueblo de Estados Unidos del este, ¿no? de la zona de Nueva Inglaterra, donde se reúnen a pedir los derechos humanos en general, también antiesclavismo, etcétera, etcétera, y también dentro de la propia declaración de Seneca Falls está también las mujeres exigiendo el ser vistas como personas, es decir, pidiendo pues derechos elementales. 1848, claro, tenemos a Mary Wollstonecraft en 1792, que escribe La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Pues en el 48 vuelven a pedirse, o sea, casi, imaginaros, casi un siglo después, medio, vuelven a pedir esos derechos. Todavía no los conseguimos todos, hablando del mundo occidental hoy en día. Esto en realidad estamos hablando de lo que conocemos, no entramos en más allá. Pero bueno, además de la declaración de Seneca Falls pidiendo derechos generales, tenemos también el movimiento cartista, que llega a 1841, que es cartista de la Carta de los Trabajadores, es decir, una carta en la que piden una serie de derechos también, que fundamentalmente es que les vean, porque imaginaros lo que es el ser absolutamente invisible, trabajadores y mujeres, en un contexto social general. Están pidiendo, pues eso, unos derechos de lo más elemental. El movimiento cartista que da lugar a esta primera ley de reforma del 48 consigue otra ampliación del voto masculino, que tampoco va a ser general aún, y que el voto sea secreto, porque hasta ese momento se votaba de viva voz,
con todo el mundo alrededor atendiendo, con lo cual, claro, ya se sabía quién iba a salir, porque quién iba a decir que no votaba a quien le estaba dando trabajo, fuera el señor de la mansión o fuera el jefe en ese momento de la fábrica. Y a partir del 48 se consigue el voto secreto, que es un paso adelante muy importante. Y entonces hay en todo esto, en toda esta época, pues claro, yo es que soy de literatura, y entonces no puedo evitar hacer referencias, porque surge lo que se llama la literatura de la clase trabajadora, escrita por la clase, por burgueses, no por la clase trabajadora. Lo que pasa es que son burgueses que van a contarnos pues cómo viven los trabajadores. Y a tal efecto viajan, lo de viajan lo entrecomillo, a los guetos, a observar, a ver cómo sobreviven los trabajadores. En Londres hay un gueto de la época famosísimo, que hoy en día está al lado de la City, que es el East End, el barrio del Este, que es donde va, por ejemplo, Jack London, el autor de Estados Unidos de La llamada de la selva. Pues ese va a Londres como periodista y se pasa una temporada en esta parte, observando para luego contar en Estados Unidos cómo vivían los trabajadores. Está también, bueno, el más conocido en literatura inglesa es George Gissing. Tiene muchísimas novelas, pero El inframundo está traducida al español, si la consiguen. Es de 1889. Y luego Engels, que tiene este libro que está fenomenal para entender lo que era la clase trabajadora, porque se lee muy bien, es casi una novela realista donde te va contando todo lo que está viendo. Pero bueno, lo que es muy interesante es que esta gente vienen de arriba, de las clases más altas, a mirar, a observar, ¿no? Como si estuvieran haciendo un trabajo científico. Pero bueno, nos deja, claro, por supuesto Dickens. A Dickens ni le puse novelas al lado, porque todas ellas son de tipo social. Y lo que es muy interesante es que, claro, al perfeccionarse las máquinas, claro, se necesita que los trabajadores se ilustren un poco, es decir, que sepan leer. Que sepan leer los mandos, lo que tienen que hacer en un momento dado, si algo no funciona bien, etc. Y eso es fundamental, esta alfabetización que viene forzada por el desarrollo de la propia revolución industrial, porque claro, es el primer paso hacia un cambio tremendo, entre otras cosas, porque claro, los panfletos, pues si los puedes leer, son muy fáciles de repartir y convocar por fin a huelgas y unificar ideas. Viene a ser casi como las redes sociales de la época. Es decir, la lectura, la alfabetización, por supuesto, es un gran paso siempre, pero bueno, concretamente en el 19 es también muy importante. Y esta alfabetización también se da entre las mujeres burguesas, porque se aburren. En el siglo, en la Edad Media, claro, tienen un montón de trabajos que hacer, incluso las damas de los castillos, porque hay que hacerlo todo, hay que organizar, hay que hacer el pan, hay que hacer la ropa, hay que hacer los zapatos, las mujeres lo tienen que supervisar, pero resulta que con la industrialización, pues todo esto se pierde, ya no hay que hacer telas, ni hay que cortar, ni el pan te lo traen, ya es que no saben qué hacer consigo mismas. Entonces inventan la novela, con lo cual yo estoy encantada, porque claro, se dedican, pues vamos a leer, y entonces en el momento en que hay un público lector, vamos a encontrar gente que escriba, eso segurísimo. Bueno, lo estamos viendo en la época contemporánea también. Entonces, efectivamente, en el 18 ya se inicia la novela, y claro, ya no son solo las mujeres ociosas, las que se dedican a leer, son también sus criadas, que ya vimos algún ejemplo en el club de lectura, pero hay muchos más. Las criadas también tienen curiosidad y entonces también aprenden a leer, y entonces ya todo el entorno pues va expandiéndose
Claro, esto vamos a ver en un minuto que empieza a causar recelo en las clases dominantes, porque estas mujeres están aprendiendo demasiado, ¿no? Están viendo a través de la lectura que hay otras maneras de vivir, que hay otros mundos, que su ciudad o su pueblo no es el final de la vida. Y entonces, ¿qué surge? Pues un poema que se hizo famosísimo, que tienen ahí, que es El ángel de la casa, de Coventry Patmore. El poema es de 1854 y el ángel de la casa es el arquetipo de la mujer ideal del siglo XIX, que la vendieron por activa y por pasiva. El ángel de la casa es la mujer que no se le nota, o sea, no se le ve, no se le oye, pero que se le nota, porque es dulce, porque cuida, porque se preocupa, en fin. ¿Qué sucede? Que claro, que había ya muy pocos ángeles alrededor y era hora de salir al paso de todo esto. Y esto, claro, tiene como resultado que estas mujeres que les empiezan a llegar ideas de un sitio y de otro, de que las cosas no debieran de ser como son, pues da lugar a lo que se va a llamar también en historia la cuestión de la mujer, es decir, the woman question, en política también, que significa que por primera vez se va a hablar de las mujeres en el Parlamento. Hasta entonces, invisibilidad pura, porque cada familia se arreglaba con sus mujeres, ¿no? Pero ahora resulta que empiezan a dar la lata, y que por más que les lanzo la idea de que tienen que ser ángeles, pues parece que no quieren. Y entonces, claro, ¿de qué vamos a hablar? De la anarquía sexual. La época, finales de, los últimos 30 años del 19, hay críticos, salen los periódicos, que esto es una anarquía sexual, estas mujeres están medio locas. Claro, el miedo, y esto lo leemos sobre todo en la prensa de la época, es que si las mujeres se liberan demasiado, igual les da por tener hijos fuera del matrimonio, con el consiguiente problema, efectos de las herencias, a efecto de las grandes familias aristocráticas, etc. Y hay quien dice, no, mucho peor si deciden que no quieren tener hijos. Entonces, claro, empiezan a preocuparse y empieza esto a figurar, como digo, ya en la prensa. En un momento veremos la prensa. Claro, las mujeres siempre habían viajado con sus maridos, estamos en época de expansión del imperio, luego las mujeres viajaron por todo el mundo como esposas de. Desde allí, como ya sabían leer y escribir, escribían cartas a casa, escribían diarios y escribían sus propias impresiones, y resultó que en Londres les interesaba saber qué era lo que las mujeres escribían, y entonces empiezan a publicar. Y empiezan algunas, pues incluso a ganarse, a sobrevivir, si no a ganarse la vida, a sobrevivir con lo que escribían. Cuando volvían de los viajes, daban también conferencias que les pagaban en Londres, y en algunas de las ciudades ya, Manchester, por ejemplo, que era una ciudad ya muy, muy adelantada. Y entonces algunas solteras y algunas viudas, pues deciden que van a viajar también. Entonces tenemos de repente, al final, el último cuarto del siglo XIX, un montón de mujeres inglesas viajando en las circunstancias más increíbles. Hay muchísimas, y esto también es muy interesante, pero tampoco tenemos tiempo ahora para verlo, pero os tengo que mencionar a Mary Kingsley, porque es, viendo la foto os imagináis a una señora victoriana absoluta, que viaja por África sola, pero además fijaros, como muchísimo más interesante, siempre viaja con camisas blancas de manga larga, en aguas
y botines. Y dice, porque escribió muchísimo de sus viajes, y dice, antes que llevar pantalones, hubiera preferido perecer en el patíbulo. Bueno, las cosas que hace Mary Kingsley, que lleva consigo, o sea, es que no te lo puedes imaginar, lleva consigo el juego de té de porcelana, porque todas las tardes se para y se hace té y lo toma como tiene que ser en su taza. Bueno, fue una mujer muy conocida en Inglaterra, y de hecho, bueno, ya visteis, no, porque no os puse todo lo que escribió, pero escribió muchísimo. Rudyard Kipling, que es uno de estos poetas conocidísimos de la época imperial de la India, ¿no? Dice que, literalmente, es la mujer más valiente que he conocido. Y los periódicos dicen la llamaban la mujer que convivió con los caníbales, pobres caníbales. Convivió pasó temporadas larguísimas viviendo en los poblados africanos. Lo de caníbales se lo inventaron en Londres, porque evidentemente ella llegó entera, o sea que no hubo ningún problema. Y es la inspiradora, y seguro que visteis la película de La Reina de África, con Katharine Hepburn y Humphrey Bogart. Bueno, pues es la que inspira a ese personaje de Katharine Hepburn, que no deja que beba alcohol. Recordáis que se lo tira todo el alcohol por la borda, que era una mujer, claro, evidentemente, sin lugar a dudas, de armas tomar, no nos cabe ninguna duda. Bueno, el hecho que Mary Kingsley y otras como ella tuvieran éxito y pudieran vivir, bueno, ella había tenido una herencia muy pequeña de su tía, que fue lo que le permitió el hacer el primer viaje, pero luego se arregló perfectamente para viajes posteriores y para vivir en Londres, Pero eso es gracias al periodismo, La prensa en Inglaterra es muy importante ya desde todo el siglo XVIII. Hay algo de prensa, de hecho empieza con la guerra civil en el siglo XVII, pero bueno, en el siglo XVIII ya ahí os puse los periódicos más importantes. Os puse el Female Tatler, porque es que en el siglo XVIII ya tenían un periódico que era solo para mujeres, con las cosas típicas de mujeres, pero bueno, ya había un periódico. Y luego, pues daros cuenta, el Guardian, que ya es del XIX, el Daily Mail, Punch, que era la revista divertida, que fue famosísima en todo el XIX. Es decir, había decenas, por no decir centenas, algunos tenían poca vida, de periódicos y revistas especializados, muy especializados, algunos de ellos. Esto tiene que ver también con los cafés del 18, que tú ibas a enterarte de tu gremio, de tu trabajo, a un café concreto, y eso es interesantísimo también. Bueno, por otro tema. Bueno, el caso es que la gente se acostumbró a leer, y eso es muy importante. Ya os digo que en el 18 ya empieza la novela con mucha fuerza, pero es que hicieron periódicos muy baratos, periódicos populares, un par de páginas que podías comprar al salir de la fábrica porque valían un penique, y eso dio lugar pues también a periódicos baratos especializados. Hay uno que es increíble en la época, porque es la época en que se inventa también la novela de detectives, de la que no voy a hablar ahora, pero hay un periódico que es, ¿recordáis El Caso? Bueno, pues ya en el 19 hay un caso baratísimo, para que todo el mundo se entere de las cosas morbosas. Bueno, no os cuento cuando el Destripador, todo lo que aparecía en esos libros. Y esto es el principio de los famosos libros de bolsillo, de los que a principios ya del 20 son pioneros los ingleses, porque tienen un público lector importantísimo. Las bibliotecas ambulantes son también ya del 18 y en el 19 son famosísimas. A Dickens, que lo leen por entregas,
pues hay reuniones como clubs de lectura, mujeres que sabían leer y entonces por un té te pagaban y les daba té y les leía un capítulo a todo el vecindario. Eso es el antecedente de nuestros clubs de lectura, porque aparte de leer el capítulo lo comentaban y se imaginaban que iba a pasar. Hay cosas interesantísimas con esos clubs y con Dickens, pero bueno, que se me pasa el tiempo. Bueno, con todos estos cambios que os decía, los medios de transporte, el tren fue fundamental, como os podéis imaginar, y para las mujeres fue fundamental la bicicleta. Y os puse el libro, la novela de H.G. Wells, donde se habla de esta Anne Veronica que tiene un padre tan preocupado por ella que no la deja moverse hasta que descubre la bicicleta. Y entonces, claro, con la bicicleta coges una velocidad que no hay chaperona que te pueda seguir, ¿no? Y además te podías desplazar a otros barrios, incluso a pueblos cercanos, y el pobre padre y su tía tienen que esperar en casa a ver a que vuelva Anne Veronica. Bueno, aparte de eso también pues supuso acortar los vestidos, aquellas vestiduras largas arrastrando, pues, imposible, era media pierna, para escándalo. Ya os imagináis que todo esto era muy controvertido, lo estamos resumiendo, pero bueno, hubo de todo, luego ya empieza el pantalón, la falda pantalón ancha para poder dar pedales, etcétera, etcétera. Es la época también de la lucha de las mujeres por entrar en la universidad, otro tema también apasionante. Les llevó muchísimo. No estaba prohibido que las mujeres fueran a la universidad, invisibilidad. Cuando 2 mujeres fueron a Oxford en los 1860 a matricularse, dijeron, es que no pueden. Yo, ¿cómo que no podemos? ¿Dónde lo dice? Y se dan cuenta que, claro, ni lo habían previsto ya, inmediatamente lo prohibieron, pero entonces ya, claro, ya estaban las mujeres armadas para discutir el tema. Entran en la universidad, bueno, esto es otra historia, en fin, consiguen su título, pero son títulos que tú estás muy licenciada, pero no puedes trabajar. Otra lucha para conseguir que esos títulos te permitan por fin trabajar. Bueno, es decir, las mujeres ignoradas, invisibilizadas y sobre todo, y esto es otro tema apasionante, por todas las nuevas ciencias de la última parte del siglo XIX. La biología, que surge como ciencia, antes no era, entomología, geología, botánica, todas estas cosas. Claro, las mujeres fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque, como os decía que se aburría, pues una se dedica a coleccionar conchas en la playa, y otra fósiles, y otra mariposas, y otra plantitas de tal color o de tal otro, y las dibujan, porque dibujar sí era fino, para las mujeres de la alta burguesía, etcétera, etcétera. Concho, y cuando empiezan las nuevas sociedades de las diferentes ciencias, se hacen con todos los hombres, se hacen con todas estas colecciones y con todos estos estudios, pero a las mujeres no las dejan entrar. Y no las dejan entrar, bueno, ahí os puse una novela contemporánea, que es la de Tracy Chevalier, que la conoceréis, es la de La niña de la perla, pero tiene Las huellas de la vida, que es sobre Mary Anning, que hay también una película, que era una coleccionista de fósiles espectacular, pero que no, vamos, la despreciaron. De hecho, Mary Anning, gracias a las investigadoras feministas contemporáneas, la sacaron la sacaron a relucir, pero ella murió como una, ya sabes que había la palabra spinster, ¿no? Solterona, aburrida y chalada, que andaba por ahí buscando fósiles, pero luego, pues como digo, les vinieron muy bien. Bueno, hasta 1894, y después de mucho debate en la sociedad británica, pedagógica, no dejaron entrar a ninguna mujer. Es decir, es que no querían ni verlas de cerca,
Y hay, bueno, una cita, esta ya de 1913, de la Sociedad Geográfica de Londres, que también querían entrar las mujeres porque habían hecho multitud de mapas de caminos y de pueblos, etcétera, etcétera. Y os doy la cita. Dice, no pueden entrar porque su sexo y su formación las convierten en unos seres incapacitados para la investigación y la exploración. Y esa especie de trotamundos femeninas, Mary Kingsley y compañía, ese es uno de los horrores de este tramo final del siglo XIX. Y esto un señor científico de la época. Bueno, aquí tenemos la cuestión, que os decía, la cuestión de la mujer, la nueva mujer, bueno, todos los problemas y las luchas. Mary Wollstonecraft, que es esta autora de finales del 18 que escribió la reivindicación de los derechos de las mujeres, y luego os puse ahí un par de nombres, porque son hombres de la época, pioneros de la psiquiatría, y Maudsley, el primero, en 1874, fijaros, todavía falta un cuarto de siglo para que acabe el 19, decía que educar intelectualmente a una adolescente, podía perjudicar permanentemente su sistema reproductivo y por tanto su cerebro. ¿Por qué? Y esto nos lo va a abundar el presidente de la Real Sociedad de Médicos de Londres en 1903. Porque, claro, cuando uno piensa, la idea que había, y esto, bueno, nos lo podrá explicar mejor Lorena, claro, es que el cerebro se calentaba, porque todas las fuerzas del cuerpo se centraban en el cerebro. Entonces, como se recalentaba el cerebro, pues se quedaban frías las partes más bajas. Entonces, las mujeres ya no iban a poder reproducirse. No explica por qué las partes bajas de los hombres no se enfriaban también. Ahí no se llegaron. Pero es que estoy hablando, de verdad, de las Royal Societies, que era lo más de lo más que había en ese momento. Y hay ejemplos escritos de la época donde algún médico jura que al abrir un cadáver de una mujer joven, pues claro, que leía, pues sus partes estaban reducidas al tamaño de una avellana, porque claro, se la habían constreñido. Fijaros, de haberlo ellas creído, menudo método anticonceptivo más bueno. El leer encima, que lo pasas bien, ¿no? Y el estudiar. Claro, el médico de la Royal Society, de 1903, dice, se van a quedar estériles y luego no las va a querer ningún hombre. O sea que, bueno, en fin. Maudsley, el propio Maudsley, nos dice que si las mujeres, y cito, si las mujeres persisten en querer estudiar, será el suicidio de la raza. En fin. Bueno, en cuestiones médicas, claro, específicas de las mujeres victorianas, hay cosas increíbles, Y yo creo que esto está basado en el miedo, vamos a decir, que tenían, porque hoy en día ya no lo tienen los hombres, el miedo que tienen los hombres a que las mujeres espabilen y no quieran hacerse responsables, pues, del cuidado de la casa, no ser repositoras de generaciones, no ser receptáculo del placer masculino, etcétera, etcétera. Mary Wollstonecraft ya decía en 1792 que el matrimonio confinaba a las mujeres y las volvía locas. Y locas es una cosa que tuvimos que sufrir, que tuvieron que sufrir las mujeres a lo largo de todo el siglo XIX, porque locura, en el caso de las mujeres, era la de todas aquellas que se querían salir de ese guión del ángel de la casa. Las que no querían ser ángeles era porque estaban locas. Y aquí pues tenemos a un eminente William Moseley, otro médico de la época, que consideraba que las mujeres
eran, cito también, vulnerables a la locura por la debilidad de su constitución física. No debieron de estar presentes en ningún parto, ni en ninguno de los muchísimos partos que tenían que sufrir las mujeres casadas en aquella época. Bien es cierto que el propio Moseley en sus libros también dice que y también se volvían locas por la educación defectuosa y perniciosa que recibían. Claro, recordar que la etimología de histeria, que viene de la referencia directa a la matriz, viene porque se pensaba que las histéricas, o sea, la histeria solo daba a las mujeres, por eso se llama así, hasta que llegaron los pobres soldados de la Primera Guerra Mundial, histéricos, claro, y entonces ahí, después de mucho secretismo y de muchas vueltas, pues ya por fin, a mediados del siglo XX, admitieron que la histeria también era algo que no tenía que ver con la sexualidad femenina. Bueno, os puse yo a Stuart Mill porque, también hubo hombres que lo entendieron mejor, y Stuart Mill, que escribió La esclavitud de las mujeres, que está traducido al español y lo podéis leer en internet, dice que lo que se denomina la naturaleza de las mujeres es una idea eminentemente artificial construida para mantenerla sometida a los hombres. 1869. No le hicieron mucho caso, pero él lo dijo y lo escribió y lo llevó al Parlamento también. Pasó sin pena ni gloria. Y tenemos otro nombre importante, que es el de Emily Pankhurst, y sus dos hijas, Sylvia y Christabel, que ya fueron sufragistas muy importantes. De hecho, Emily Pankhurst es la sufragista madre, ¿no?, por excelencia. Y luchan no solo por el voto, que es lo que, diríamos, define al sufragismo, sino también contra la doble moral sexual, ¿no?, de la época. Y es que, claro, la sexualidad femenina estaba directamente conectada con la locura. Y claro, desde ese momento ya va todo mal, Es decir, eres mujer y claro, pues ya vas a estar loca porque o tienes muchas papeletas, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Claro, está documentado que desde ya mediados del siglo XIX, y Dickens es uno de los que visita estos manicomios y lo documenta, claro, ya la mayoría eran mujeres, de las que estaban allí, por muchas razones, también porque era muy fácil el meter a una mujer en un manicomio y era meterlas de por vida, porque tú entrabas allí y se suponía que no tenías recuperación, y con que tu marido y un médico firmaran que estabas loca, te admitían. No vamos a entrar, pero había muchas razones muy diferentes para recluirlas. Bueno, claro que la locura, la psiquiatría de la época, que ya es incipiente, pero ya está ahí, pues creía que, claro, mujeres que menstruan, que sufren embarazos, partos, pospartos, lactancia, porque por desgracia muy pocas llegaban a la menopausia, y eso ya ni se veía, es decir, las mujeres de cierta edad, esas sí que ya eran invisibles totalmente. Pero todas estas mujeres, claro, tenían muchas posibilidades de trastornarse. Claro, pensar en una mujer, una niña joven que llegue pues a la menstruación, ¿no?, a los 12 años, los 13. Claro, es que ni siquiera se mencionaba. Es decir, no hay un nombre en ese momento. Hoy en día tenemos, o tuvimos muchos, ahora ya se llama por su nombre. Pero es que, lógicamente, y esto también aparece en literatura, a esa niña le iba a crear una inseguridad tremenda, una desazón tremenda y una vergüenza, porque es que no sabía lo que pasaba, porque no se podía mencionar en el mundo victoriano de las altas esferas, ¿no?, de burguesía hacia arriba.
Sin embargo, esto suponía un cambio tremendo en su vida social, porque dejaba de poder salir a jugar, salir a correr, ir con sus hermanos varones y con sus primos y con sus hermanas pequeñas, y luego había una serie de peligros ignominados que su madre y las mujeres del entorno le decían: ten mucho cuidado que ahora te pueden pasar cosas muy malas. ¿Pero qué? ¿Os dais cuenta de la situación? ¿Cómo no les va a crear, si no locura, por lo menos desazón, ¿no? En 1852 hay un señor ya ilustrado que dice: la pubertad para los chicos significa la oportunidad de aprender y desarrollarse. Para las chicas significa la confirmación de su dependencia. Insisto, 1852. Y ahí os puse el nombre de Nawal al-Saadawi, que es una escritora egipcia que se murió hace poco, o sea, una contemporánea, que cuenta exactamente esto, ¿no? De cómo ella pasó de estar saltando por el pueblo con sus hermanos a de un día para otro a verse inmovilizada en casa, porque encima tenías que estar quieta y no te podías mojar y no podías hacer nada, y entonces ella utiliza un neologismo que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con esta cita, ¿no? Crecer en inglés es grow up. Pues ella le da la vuelta y dice: para las chicas la menstruación significa grow down, es decir, en vez de crecer, decreces. Esto para que os hagáis una idea, claro, del término de locura que se utiliza en la época. Claro, el énfasis siempre se puso en que la locura la producía el descontrol de la sexualidad. Claro, cuando las niñas gritaban o yo qué sé, o decían palabras soeces, eso era todo que se estaban volviendo trastornadas, locas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se devuelve la cordura a estas mujeres? ¿Cómo se ayuda a controlar sus nervios? ¿Cómo se las convierte en ese ángel de la casa, asexuado y dócil, que era la delicia de todas las familias patriarcales? Pues extirpando la causa del mal. Claro que nos escandalizamos hoy en día, pero es que se dio en Estados Unidos y en Inglaterra en el siglo XIX, se les extirpaba el clítoris. Y como hay gente para todo, pues no solamente lo hacían, sino que les parecía una idea estupenda. Y lo firmaban. Y entonces os traigo una cita de Isaac Baker Brown, de la Sociedad Obstétrica Londinense, la cita es de 1866, que tiene documentados él mismo con gran orgullo, que eso es lo malo, ¿no? Que ni siquiera tenían noción de que lo que estaban haciendo era una barbaridad. Y nos da un ejemplo, dice Mrs., bueno, el nombre no lo da, una mujer de 30 años, madre de 3 hijos, fue enviada a mi clínica debido a lo poco que le gustaba ya hacer con su marido. 30 años y 3 hijos, pues bueno, no le gustaría mucho, claro. Después de la clitoridectomía, nunca lo sé pronunciar, volvió al tálamo matrimonial. Pronto quedó embarazada y volvió a ser una esposa y madre sana y feliz. Claro, a ver, en esa época, ¿quién iba a levantar la voz? En esas circunstancias físicas, sin dinero para defenderte, teniendo que dejar a tus 3 hijos, es que claro que volvías a casa. No quiero pensar encima en las condiciones en que esto se llevaría a cabo. Bueno, esto pasó durante unos años. A Baker Brown, a los pocos años, lo expulsaron de la sociedad obstétrica porque, claro, las voces de las mujeres ya eran tremendas, ¿no? Porque en 1857 se aprobó en Inglaterra una ley del divorcio muy restrictiva y pensando sobre todo en los hombres.
claro, pues se pensaba, ¿no?, que si estas mujeres que se querían divorciar, que obviamente estaban locas porque cómo iban a perder la oportunidad de ser esposas y madres felices, pues las enviaban a la clínica y desde luego volvían todas a casa. Eso parece ser que fue tal cual, ¿no? Bueno, lo que está claro es que la sexualidad femenina fue siempre un medio de control a lo largo de muchos siglos, y Sylvia Pankhurst, ¿te recordáis? Una de las hijas de la sufragista, que escribió también muchísimo, y en uno de sus libros y artículos, se los tenéis en internet, dice una gran verdad, que es, vamos, el resumen de todo esto. Dice: la mujer es un mero cuerpo, y del estado de ese cuerpo depende su valoración como ser moral. A eso pensar hoy en día, si eres guapa, si eres estándar, si eres elegante, pues te valoran de manera diferente. Recordar las rubias y las morenas del cine de Hollywood, etcétera, etcétera. Y encima moral también, o sea, también esto te aparece también en la literatura española de los años 40, 50, parte 60, O sea, es un tema que da muchísimo de sí. Bueno, pues esta sujeción física y moral de la época victoriana, que luego Victoria parece ser que fue una esposa muy fiel, madre de un montón de hijos, pero que también le gustaba alegrarse de vez en cuando. Bueno, pues esto estuvo bendecido por la ley, por la política, por la religión, por la ciencia, por la cultura, hasta hace 4 días, pero bueno, vamos a decir que ya pasó. Emily Pankhurst, que escribió también muchísimo y que también lo encontráis si os interesa, está traducido todo, casi todo, pues da una cuenta muy pormenorizada de cómo hombres insignes, como Gladstone, que fue un primer ministro, Churchill, que conoce todo el mundo, pues hicieron todo tipo de barrabasadas en el Parlamento para no tratar de aquellas leyes que tuvieran a las mujeres como sujeto. Es decir, el famoso filibusterismo, que todavía se practica hoy, por lo menos en Estados Unidos, ¿no?, que consiste en subir al estrado y hablar de lo que se te ocurra, de bobadas, de tonterías, pero hablar horas y horas y horas hasta que ya agotes el tiempo parlamentario y ya no dé tiempo a hablar de las mujeres pidiendo el voto, o de las mujeres pidiendo poder trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una manifestación feminista, sufragista, en 1908 ya acabamos la época victoriana, ya estamos en la época de Eduardo, que congregó en Londres a más de 500.000 de personas, Y hay fotos y está documentado. Es a la que va en Mary Poppins, es de donde viene la madre a última hora cantando con la franja feminista. Y claro, los políticos ya decidieron que bueno, igual era hora de ir pensando en darles el voto. Bueno, Emily Pankhurst no fue solo una activista por el voto, sino que también fue inspectora de la ley de pobres en los 1890. Es decir, los pobres eran una clase social en Inglaterra desde el siglo XVII ya. Y entonces ella ve que, por ejemplo, las viudas, y había muchas, porque muchos hombres morían no solo en accidentes laborales, sino por causas del trabajo, pues no tenían derecho a una pensión. Pero, sin embargo, las madres eran las responsables legales del bienestar de sus hijos. Y entonces se dan cosas absurdas, porque mujeres que no pueden trabajar, porque no se les está permitido, tampoco pueden sacar a sus hijos adelante. Entonces a ellas las meten en la cárcel y a los hijos en la inclusa, ¿no? Entonces Emily Pankhurst está, claro, absolutamente en contra de todo esto y pidiendo continuamente, porque ella ya es una figura política importante,
pidiendo leyes que salgan a... Recordar que también Dickens comenta cómo si tienes una deuda, la familia meten al padre en la cárcel, con lo cual no hay manera nunca de poder pagar esa deuda. Es decir, es absurdo, pero es. Es decir, que tenemos una Inglaterra, siglo XIX, políticamente muy adelantada, con una monarquía constitucional y con ministros que son elegidos, sí que es verdad que por solo una minoría, pero que son elegidos cada cierto tiempo. Económicamente son una gran potencia, la revolución industrial, el imperio, etc. Socialmente, pues están también a la cabeza de lo que se sabe del mundo occidental, a pesar de todos estos problemas de los que estuvimos hablando. Pero bueno, fue muy trabajoso, se quedaron muchas vidas, muchos cadáveres por el camino, pero se consiguieron unas leyes que permiten, ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues que haya una situación bastante, ya es la tercera fase de la revolución industrial, la economía ahí ya es más importante casi que los inventos, pero bueno, ya es otra época. Y si me lo permitís, 4, ahora sí que son, ya seguro que me pasé muchísimo, pero bueno, 4 cosas de Florence Nightingale como mujer. Ahora la conocemos como enfermera, sabemos que fue una mujer de armas tomar, que escribió muchísimo, y entre lo que escribió tiene un ensayo, prácticamente una novela, que se titula Cassandra, que es de 1859. Y aquí en Cassandra, que podéis encontrar en internet, detalla la realidad cotidiana de una mujer burguesa, que tampoco era una vida regalada. Y entonces, bueno, Nightingale, que no era sufragista, o sea, lo era porque firma el apoyo al sufragismo, pero decía que las mujeres no solo necesitaban el voto, sino que necesitaban muchísimas otras cosas, es decir, iba más allá del mero sufragismo, y que no se llamó feminista porque, bueno, no necesitas llamarte feminista para serlo, y porque no era un término todavía que se utilizara de manera general, pero ella también firmó la petición de que se extendiera el voto a las mujeres. Lo pide en 1865 y el voto no va a llegar pues hasta 1926, o sea que caso no le hacían. Firmó públicamente la petición contra la ley de enfermedades infecciosas, y esto es muy importante porque, claro, fijaros, es que es otra cosa de estas paradojas históricas que se dan continuamente. Y aquí os puse a Josephine Butler, te veis el nombre ahí, porque claro, se encerraba a las prostitutas porque se suponía que eran las que contagiaban las enfermedades a los hombres, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues redadas para meterlas en la cárcel, las cogían en la calle. No hay nada nuevo bajo el sol, como veis, es exactamente lo mismo. Las cogían en la calle porque no querían, y entonces aquí hay explicaciones en los periódicos y en las actas, no querían que contagiaran a soldados, a marinos, a maridos y a hombres en general. Claro, luego cuando recordar el caso Pellicot y el famoso eslogan de que la vergüenza cambie de bando, te preguntas, oye, ¿por qué las encerraban a ellas? ¿No? Que no fueran ellos, que encierren a los que van, y hubiera sido mucho más práctico, pero bueno, no, en fin. Bueno, ya para acabar, que Florence Nightingale opina que el matrimonio esclaviza a las mujeres, la maternidad es una trampa biológica, y fijaros, estamos en el 19, que la condición angelical es otra trampa en la que las mujeres no deben de caer, y que, claro, esto te trae como consecuencia pues frustración, depresión y una profunda desazón.
Dice, las mujeres, dice, ya la cito, porque las mujeres han de inmolarse a sí mismas, fijaros el verbo, inmolarse, para ser un complemento del hombre y sonreír mientras se sacrifican, porque se suponía que las mujeres no debían de tener placer sexual, sino estar ahí a disposición. Y voy a acabar, y esto sí que es verdad, con una cita de Florence Nightingale, porque es a la que estamos homenajeando, de 1855. Está escribiendo una carta desde Crimea a una de sus tías. Y entre todas las cosas que le dice, fíjate que molesto a los hombres con mi mando. O sea que ella sabía quién era, que me quemarían en la hoguera como a Juana de Arco si pudieran, pero no me pueden echar porque saben que el pueblo está conmigo. Pues muchas gracias.